Sí, vamos de inmediato a otro tema porque la Unión Internacional de Telecomunicaciones advirtió hace unos días sobre el peligro de una pandemia digital y más aún indicó que es algo que va a suceder y que ningún país podrá afrontarlo. De acuerdo al estudio elaborado en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres y la participación de expertos de diversos países, el fenómeno podría producirse por tormentas solares, cortes de cables submarinos, fallas satelitales o fenómenos meteorológicos de carácter extremo. Queremos abordar este escenario que no es para nada alentador y para eso vamos a tomar contacto con el académico del Centro de Ciberseguridad de la Universidad Mayor, Pedro Huichalaf, además ex subsecretario de Telecomunicaciones. ¿Cómo te va, Pedro? Qué gusto saludarte. Muy buenos días, gracias a ustedes por este tema que a veces pasa muy desapercibido. A veces creemos que las telecomunicaciones, las tecnologías son como el aire, están presentes, pero nos olvidamos de esta conexión que existe incluso con la naturaleza. Así que hasta el plan bioclimático puede afectar el desarrollo digital, no tan solo de un país, sino del planeta. Ya, Pedro, bienvenido. O sea, ¿usted está de acuerdo con esta alerta que de alguna manera se levanta? Un poco también pensando en ponerse en un escenario preventivo, porque lo que se dice es que en el fondo si esto llegara a pasar, ningún país lo puede enfrentar por sí solo. Habría que ir tomando medidas desde ya. No sé si los países ya están tomando medidas. Sí, mira, primero pensemos que las tecnologías fueron empezando a desarrollar en forma desacoplada. Es decir, cuando tú piensas, por ejemplo, en la televisión tenía una versión, la telefonía tenía otra, la radio tenía otro camino, pero hoy día ocurre lo que se llama la convergencia tecnológica, donde está todo digitalizado. Es decir, las redes ya no están separadas, sino que están unidas y hoy día todo se transmite a través de datos. Tú puedes ver televisión, puedes escuchar radio o puedes llamar por WhatsApp y todo se transmite bajo el mismo concepto digital y eso implica que la infraestructura está compartida. Entonces, el concepto de convergencia digital ha hecho que las redes se unan y hoy día los desarrollos tecnológicos, por ejemplo, el 4G, 5G, 6G, el próxima generación, estas son generaciones de tecnología, integran el mundo de fibra óptica, el mundo de las antenas y satelitales de manera coordinada, de tal forma que es como una pirámide, digámoslo, de tal forma que si afectas a alguna de estas componentes, podría hacer un efecto dominó y hacer caer estas comunicaciones. Es por eso que el enfrentamiento es más estratégico, es la mirada de infraestructura crítica, es decir, cómo los países no tan solo observan la importancia de sus redes para sus nacionales, sino que también para el sector estratégico o conexión que podrían trasladar. Por eso, por ejemplo, cuando hay cortes de fibra óptica, que pueden ser intencionadas no solo por hechos de la naturaleza, sino que por hechos del hombre, por ejemplo, en la zona de Finlandia, o ahora en esta guerra del petróleo también había una amenaza de cortes de fibra óptica que podrían afectar no tan solo un país, sino que a todo ese sector, incluyendo degradación de servicios. Eso preocupa. Y ya cuando estamos hablando de la naturaleza, cuando hablamos de tormentas solares, cuando estamos hablando de la afectación de satélites, que cada vez hay más cantidad de satélites, microsatélites, pero que en definitiva pueden ser erosionados, por ejemplo, por una tormenta solar, esto podría afectar obviamente las telecomunicaciones. Entonces, la mirada estratégica que tienen que haber en los países es más bien estos desarrollos tecnológicos, cómo la convergencia tecnológica puede ser importante, y es por eso que la redundancia es tan relevante, es decir, proyectos alternativos. En el caso último, solo para localizarlo acá en Chile, hay una discusión, no sé si ustedes recuerdan, respecto a un cable de fibra de China a Chile. Bueno, uno puede hacer una discusión por origen, pero la lógica detrás, es decir, la necesidad de que haya redundancia de redes, de fibra óptica, sobre todo, que son los que transmiten casi el 98% de Internet en Chile, es una discusión que hay que tomar como país, pero entendiendo de que no tan solo beneficia al país, sino que podría beneficiar a la región, en este caso América del Sur. Ya, Pedro, y todo esto pasa porque de alguna manera el mundo erró el paradigma con el que transitó sobre todo en los últimos 25 años, donde a partir de los años 90, recuerdo yo, se empezó a hablar mucho de este mundo globalizado, de romper con todas las barreras, las digitales, por cierto, que es lo que nos convoca el día de hoy, pero se equivocaron los planetas, se equivocaron los 5 continentes en unirse demasiado y hoy día el concepto quizás es volver más a lo local más que lo globalizado. Yo creo que ha existido una lógica de economía de escala, en el sentido de que antes las compañías tenían sus propias redes, había competencia por redes y eso generaba incluso una ineficiencia en el mercado porque llegaba solo a las zonas rentables y dejaba las no rentables a un lado.
Después viene la convergencia, donde tú unes estas tecnologías para hacerlo mucho más dinámica. Pero más que errar, yo creo que es la forma en que hoy día se hace más eficiente las redes, y es por eso que hoy día aparecen nuevos, digamos, fenómenos que pueden afectar. Yo decía, los fenómenos de la naturaleza, que podía ser efecto dominó, o del hombre. Por eso, por ejemplo, los ataques de ciberseguridad hoy día son cada vez más riesgosos, puesto que la afectación de infraestructura crítica hace caer, o servicios que son esenciales, hace un efecto de afectar a un grupo de personas. Entonces, yo creo que hay que tener una mirada doble, es decir, tener esta mirada estratégica complementaria, puesto que hoy día los desarrollos tecnológicos, más que locales, no puede haber una independencia tecnológica estratégica en algunos conceptos, pero sí compartición de esta infraestructura, pero también tener resguardo y respaldos. En Chile tenemos alta tasa de crecimiento. Imagínate, de tener, cuando yo fui subsecretario, solo como va a ser un poco de historia, el 2014 había 5% de fibra óptica al hogar, donde había muy pocos data centers. Después de habilitar un plan de infraestructura, se creó, por ejemplo, el proyecto de fibra óptica austral, donde Daure de Magallanes llegó la fibra óptica hasta allá. Entonces, yo creo que esto generó finalmente hoy día que tenemos más del 75% de hogares con fibra óptica, han aumentado casi en 500% los data centers en Chile, pero esto no solo beneficia, insisto, al país, sino que la interconexión es necesaria, pero hoy día la preocupación y los riesgos es otra materia que tenemos que abordar, y yo creo que hay que hacerlo con una mirada estratégica, política, desde el punto de vista de la decisión de la soberanía del país, pero entendiendo, insisto, que Chile no está solo en el mundo, o los otros países no son dependientes solo de tecnología, sino que tenemos que trabajar en forma colaborativa, y es por eso que el origen de esta información, de esta discusión, es la UIT, que es la Organización Mundial de Telecomunicaciones, y obviamente la ONU, que busca también potenciar los desarrollos tecnológicos en el planeta. Pedro, ¿hemos tenido ya eventos de una envergadura tal que uno pueda pensar que estamos cerca de algo mayor, que pueda poner en jaque el funcionamiento del mundo finalmente? Porque aquí se habla además de un colapso que podría ser terrestre, aéreo, en el fondo una cosa que podría ser de gran envergadura. Uno siempre está escuchando de ciberataques, hemos visto el robo, no sé, de bases de datos, vemos lo que hace Anonymous permanentemente, pero ¿ha habido algún evento que ponga ya a prueba los sistemas y que uno vea más o menos cómo funciona, o nada que se acerque a este posible escenario que se está diciendo podría venir? A ver, hagamos un poquito de historia en nuestro país. Si tú te recuerdas, el año 2010 hubo el terremoto en el sur del país, y eso generó una afectación importante. De hecho, ¿te acuerdas? No llegó el fax, no se comunicaron las autoridades, hubo un problema en que generalmente afectó a vida de personas. Así que yo creo que eso se está viendo. Eso fue inversión en telecomunicaciones que generó normativas de emergencia, pero eso, y otras veces genera, por favor, eso genera que estaba mi hijo presente. Está bien. Mi hijo de repente es muy demandante. Bueno, finalmente, y eso es porque hay una comunicación necesaria personal. Y por eso yo digo que ese escenario se dio en nuestro país. En otros países se ha dado cortes de fibra óptica que efectivamente han generado una degradación, e incluso en países desarrollados como Estados Unidos, por ciberataques estoy hablando, han habido declaraciones de estado de emergencia. Es decir, son situaciones que a veces de repente uno no los ve en la práctica, porque uno está muy acostumbrado a mirar objetivamente el entorno, y si todo parece normal es como si estuviera igual, pero las degradaciones digitales hoy día están ocurriendo. Entonces, yo creo que efectivamente no es que ponerse de una manera catastrófica, sino que anticiparse a escenarios nuevos que antes no existían. Antes las inversiones o los dominios eran de un país. Hoy día, cuando hablamos de inversiones por origen, es decir, empresas de un país, de otro país que están presentes en otro, se producen colisiones incluso de soberanía digital. Cuando hablamos de la duda de si un cable va a ser utilizado para un fin o para otro, estratégico o geopolíticamente distinto a lo que uno podría plantear, esos son los problemas del futuro. Y ojo, que hoy día la defensa militar está mirando mucho la infraestructura de fibra óptica, de tal forma de que hay zonas que hoy día están custodiadas militarmente para evitar que, por ejemplo, venga alguien malintencionado y corte los cables.
Sí, a mí me parece increíble todo lo que nos cuentas, Pedro, porque uno se remite a la Guerra del Pacífico 150 años atrás y el objetivo era el mismo, cortar los cables del telégrafo para que el mundo no esté intercomunicado, lo mismo que podría suceder al día de hoy. ¿Hay algún país mejor preparado que otros para eventualmente afrontar esto? Chile está bien, tenemos nosotros la Agencia de Ciberseguridad y también algunas inversiones y leyes, pero ¿estamos al debe o estamos en la senda correcta? Mira, yo creo que hoy día la regulación está avanzando de manera coordinada. Por eso hoy día en Chile estamos avanzando con la protección de datos, la agencia de ciberseguridad, pero yo creo que también estamos al debe en la elaboración de infraestructura crítica desde el punto de vista de la defensa. Eso todavía no se ha determinado. Pero hay otros países que sí lo han abordado. Yo creo que hay que tener una coordinación más geopolítica y es por eso importante tenerlo en cuenta y tomar las buenas prácticas, pero de tal forma que sean coordinadas. Y la OIT, un organismo encargado de coordinar acciones técnicas, pero que tengan un efecto en la vida de las personas, así que yo creo que estos estudios son muy interesantes. Pedro, y al ciudadano común y corriente, la gente que nos ve hasta ahora, ¿le queda algo por hacer frente a esta posibilidad? Porque al final uno dice, pucha, yo dependo nomás, pues aquí ha habido cierta estrategia para crecer de cierta manera, ha habido un desarrollo de las tecnologías, todas las vamos adoptando, nos vamos sumando. Si viene este apagón, ¿qué voy a hacer? Me voy a quedar como jamón del sándwich y uno dice, ¿qué va a pasar si hay un apagón, por ejemplo, financiero? Todos tenemos hoy día la plata en el banco, no podríamos hacer movimientos. Un apagón de las comunicaciones, cómo nos encontramos con la familia. O sea, hemos involucrado la tecnología en todos los ámbitos de nuestra vida. Sí, mira, hoy día existe lo que se llama, primero una cultura de entender esto, de ver como ciudadano, como persona, que uno puede utilizar esto, y al mismo tiempo tener redundancia de comunicación. O sea, tener, obviamente, como dicen los kits de emergencia, ante cualquier circunstancia, tener efectivo de repente guardado, tener también sus tarjetas, tener distintos tipos de conectividad. Incluso se recuerda en caso de emergencia tener una radio a pila para, obviamente, cuando se corte la electricidad, tener estos sistemas de respaldo. Yo creo que todo sistema de prevención es importante. Lo relevante es tener conciencia de lo integrado en los que nos encontramos y donde obviamente nuestro desarrollo no es tan solo local. Mira, piénsalo así, por ejemplo, Juan Fernández o Rapa Nui, que es una de las regiones de Chile más alejadas, hoy día tiene mejor tasa de conectividad gracias a los satélites, sobre todo de Starlink. Pero yo hacía esa reflexión, ¿qué ocurre? Y bueno, y había una discusión si la fibra óptica llegaba o no, y decía, ¿para qué va a llegar la fibra óptica si el satélite le está dando conectividad? Pero hoy día tenemos problemas de que si se corta la comunicación satelital, queda la isla inutilizada. Ese es el punto. Pedro, ¿y el que se produzca una eventual pandemia digital, si es que se llegara a producir, sería por fenómenos naturales, porque hay mucho sol, porque viene una tormenta, porque se cayeron los satélites, o hay gente que está trabajando para propiciar de que tengamos una pandemia digital? En el fondo, ¿a quién le conviene todo esto? Bueno, aquí vuelvo a insistir, los riesgos son eventuales y son compartidos. Pueden ser por hechos de la naturaleza, hoy día cambios climáticos están ocurriendo, pero también hay hechos de las personas, hay grupos geopolíticos, hay intencionalidades militares incluso, es decir, hay sectores estratégicos que buscan prevalecer cierta tecnología sobre otras. Yo creo que hay que tener esa conciencia, tener esos resguardos y obviamente las prevenciones, y no dudar de que efectivamente hoy día las comunicaciones son tan esenciales, tan relevantes y por tanto esenciales en nuestra vida. Ya, esto es un caso supuesto, pero bien plausible, podría pasar. No es que haya una fecha estimada ni que se sepa cuándo algo así podría pasar. En el fondo, me imagino que esta exposición es como de manera permanente, ¿no? Lo que ocurre, estimada, es que los hechos científicos demuestran que cada cierto tiempo, por ejemplo, a propósito de tormentas solares, hay un monitoreo, han habido nuevas tormentas que han tenido afectación, pero también hemos visto, por ejemplo, terremotos, cambios de clima, cambios incluso de viento, de marea que suben. Entonces yo creo que desde el punto de vista de la naturaleza siempre hay que tener ojo en eso, sobre todo en la infraestructura
física habilitante, y desde el punto de vista de las personas, insisto, hemos visto cómo hoy día con la inteligencia artificial los delincuentes informáticos están utilizando cada vez más sofisticados, utilizan bots, es decir, miles de computadores integrados, existen siempre ejercicios de ciberseguridad. Mira, hace muy poco yo estuve trabajando en el Ministerio de Defensa y se hizo en Chile por primera vez un ejercicio de ciberescudo Chile-Brasil. Entonces esto ya no es una mirada local, sino que una mirada regional. Yo creo que todos esos ejercicios, toda esa mirada anticipatoria puede reducir los riesgos y los efectos en caso de que ocurran, que no esperamos que ocurran, pero ante una eventualidad saber cómo responder. Pedro Huichalaf, académico de la Universidad Mayor, ex subsecretario de Telecomunicaciones, muchas gracias por conversar hasta ahora con nosotros y ojalá que no sea tema por ahora la pandemia. No pues. pase. Eso esperamos. Ojalá que no pase. Que te vaya muy bien. Gracias, un buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, buen día. Vamos a